popular, ¿no? Y en ese sentido, el tema de hoy, el tema de las desigualdades en la abstención, también es un tema que hemos trabajado hace cuestión de año y pico. Bueno, pues, ya contamos aquí con uno de los ponentes de hoy, con Braulio, y bueno, pues hicimos una serie de charlas para socializar el fenómeno de la desigualdad política, ¿no?, en la participación electoral. Y bueno, y eso, después de una serie de charlas, acabamos promoviendo una pequeña campaña localizada en una zona de alta abstención, un barrio de Bilbao, Charcuaga, junto con asociaciones vecinales y tal, y acabamos haciendo una campaña para el fomento, para la toma de conciencia de ese fenómeno de altísima abstención en el barrio y para el fomento de la participación político-electoral, ¿no? Entonces, bueno, siendo un tema que habíamos trabajado ya, pues bueno, formamos un pequeño grupo de gente interesada dentro de la asociación y gente que se nos acercó en esas charlas y tal, para hacer aquella campaña, y teníamos interés de darle continuidad. Hicimos una serie de intentos y bueno, luego la verdad es que nos cogió la pandemia, y en medio de la pandemia pues llegaron las elecciones vascas del 12 de julio, donde se dio una abstención electoral histórica, ¿no?, inédita en las elecciones autonómicas vascas. La abstención llegó al 49,22%, que si se cuenta también un voto considerable nulo y blanco, más de la mitad del censo electoral vasco no votó a ninguna de las opciones políticas que se concurrieran a las elecciones, ¿no? Pues claro, da una dimensión de prácticamente la mitad de la población no participando en las elecciones. Pues bueno, la verdad es que a veces cuando se dé el sesgo ese de la representatividad de las instituciones, pues bueno, aquí hay un multiplicador clarísimo, ¿no?, que es la mitad, cuando se ven los porcentajes o las representatividades en el Parlamento, pues sobre el censo electoral en realidad representan la mitad, ¿no?, porque prácticamente la mitad del censo electoral vasco no participó en esas elecciones. Entonces, bueno, pues con ese fenómeno de esas elecciones, pues bueno, retomamos un poco, retomamos la idea y, bueno, pues hemos ido entrando en contacto con los tres expertos, con los tres politólogos que hoy nos acompañan en la charla de hoy, ¿no? Voy a hacer les voy a presentar brevemente y luego, antes de cada su intervención, pues sí que mencionaré alguna cosa más destacada, más ligada al tema que hoy nos ocupa, ¿no? Contamos con Berta Barbet, a la cual le habíamos cambiado el nombre en la publicidad y en las charlas, lo hemos puesto equivocadamente. Un error arrastrado, lo hemos copiado de algún otro sitio, donde le corregían el apellido, le ponía Matet. Es un error muy común, o sea, creo que Meritxell claramente me gana en popularidad y desde que saltó a la arena política he perdido bastante mi B en el apellido. Bueno, pues ya que en el cartel no conste hoy que es Berta Barbet, ¿no?, que es investigadora postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, y bueno, se dedica al análisis de los condicionantes en el comportamiento de las opiniones sociopolíticas, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista del contexto, el entorno espacial, el territorio y tal. Hoy incidiremos un poco en ese aspecto. Y por destacar, yo creo que una cosa que me parece de especial interés, pues bueno, se dedica a la socialización de temas que tiene que ver con la ciencia política, y destacaría la cantidad, participa en Politicom, y la cantidad de contribuciones de artículos que tiene de los más diversos temas, ¿no? Aquí están accesibles en Internet, ya podéis ver sobre temas candentes como el Brexit, Cataluña, las elecciones estadounidenses, bueno, pues, diversos temas, ¿no?, del comportamiento sociopolítico, ¿no? Contamos también hoy con Braulio Gómez, el cual ya se dejó liar en algunas charlas anteriores nuestras, que es investigador doctor en la Universidad de Deusto, es la persona a través de la que asociación descubrimos un poco este fenómeno de las enormes desigualdades en la participación política. Él está en la coordinación de Deusto, Deusto Barómetro, el Deusto Barómetro Social, una encuesta periódica en Euskadi, y bueno, pues tiene distintas publicaciones, de las que yo destacaría un estudio excelente sobre urnas vacías, que estudia de lleno este fenómeno de la desigualdad política. Tiene otras publicaciones interesantes, como la Fundación Alternativas, el cómo votamos en los referéndum, algo que aquí también en esta asociación alguna vez hemos tratado y que es bastante debatido
dentro de la opinión pública vasca. Es colaborador también del medio digital Contexto. Y bueno, en principio puedo destacar alguna cosa más, pero en principio pues, eso. Y nos acompaña también Ferran Martínez Icomá, que ha sido haciendo la necesidad virtud de esto de tener que hacer una charla online, pues se nos abrió el horizonte, pues bueno, algo que andábamos buscando, ¿no? Pues bueno, una persona con una experiencia, es profesor doctor en la Universidad de Griffith, en Australia, en la zona más extrema allí en Queensland, de Australia. Lo tenemos a 9 horas, se está conectando, a 9 horas de diferencia, creo que son un poco más de las 4:30 de la mañana ahí, la conexión ahora de Ferran. Está en un país, además, que luego cuando tratemos, cuando haga su intervención, pues nos parecía especialmente interesante, porque tiene un sistema electoral de voto obligatorio, luego dentro de las distintas medidas comentaremos, y bueno, pues tiene distintas publicaciones sobre el efecto de las campañas con el CIS, ha trabajado con el Electoral Integrity Project, que da una perspectiva comparada sobre los sistemas electorales en distintos países del mundo. Y bueno, pues estos son los tres politólogos con los que pues, hemos tenido la suerte de poder contar hoy. Estamos muy agradecidos que os lo hayáis puesto tan fácil y tan dispuestos a poder hoy compartir vuestros análisis y vuestras claves. Y bueno, la dinámica de hoy con estos tres ponentes, pues bueno, va a ser primero Berta nos dará unas claves generales sobre el fenómeno de la participación política. Esto está poniendo algún problema el vídeo, pero sobre el fenómeno de la desigualdad en la participación política, unas claves generales. Luego Braulio aterrizará, nos dará unas claves sobre las elecciones vascas, exactamente, nos dará datos y claves sobre el caso concreto de las elecciones vascas que nos trae aquí. Y luego Ferran nos dará también una panorámica general sobre distintas alternativas que se plantean frente a la abstención electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues, hecho esto, pues bueno, te damos el estudio de la palabra, Berta, y bueno, sitúanos un poco en el marco general, ¿no? de este problema de abstención extrema, las desigualdades en la participación política. Vale, muchas gracias, muy buenas tardes a todo el mundo. Había buscado cómo se dice en vasco y lo he perdido porque creo que funciona, no estoy segura. Creo que se me oye, ¿no? Bueno, digo, la había buscado porque al ser catalana sé que se valora este esfuerzo, pero lo he perdido, lo siento mucho. En primer lugar, quería dar las gracias a Silvia por invitarme, por la iniciativa en general, que me parece muy interesante, pero además por invitarme a hablar de este tema que, uno, me apasiona y dos, llevo menos tiempo que investigando lo que Braulio y Ferran, entonces tengo un poco de complejo, en plan, tengo que ir rápido para que los que de verdad han estado estudiando el tema y a los que de verdad yo llevo años leyendo nos puedan iluminar a todos. Pero bueno, como ha contado Sabine, sí llevo mucho tiempo estudiando el tema de la representación y un poco a través de cómo el voto nos debería generar representación, llegué bastante al estudio de la abstención y las consecuencias de la abstención en términos de representación y por lo tanto de funcionamiento de la democracia. Y es un poco lo que pretendía hacer así en esta primera intervención, es ubicar un poco cómo entendemos el fenómeno en términos de cómo debería funcionar en democracia y por qué, y qué disfunción genera esta desigualdad, ¿no? Entonces, la idea principal de las democracias es que con nuestro voto los ciudadanos damos indicaciones de qué tiene que hacer el gobierno. Y por lo tanto, idealmente todos deberíamos emitir el voto en igualdad de condiciones para que el gobierno sea una representación perfecta de lo que queremos los ciudadanos a los que tiene que gobernar. Evidentemente sabemos que esto no es así porque hay abstención, hay gente que no puede votar, de hecho no hay ningún país que llegue nunca al 100% de abstención. Y eso podría ser algo con lo que podríamos convivir, con ese hecho de que haya gente que no va a votar, si no fuera porque el perfil de la gente que no va a votar es sistemáticamente concreto, un perfil específico. Y eso lo que hace es que esta falta de participación, esta desmovilización de ciertos sectores de la sociedad no se traduzca en que su voto no cuenta, los partidos
se desmotivan a buscar su voto, que eso es un pequeño pez que se muerde la cola, de modo que aún tienen menos incentivos a votar. Y por lo tanto, cada vez nos encontramos más y más y más sectores bueno, no sé si más y más sectores, pero nos encontramos a grupos en los que más y más gente de estos grupos se va quedando fuera y fuera del sistema. Que eso es un elemento muy importante que seguro que las presentaciones de Braulio y Ferran pondrán más el énfasis aquí, pero una cosa que es importante es que una cosa que sí vemos en todos los análisis es que las desigualdades de participación se han agravado bastante en los últimos años, por motivos que podemos discutir después, pero la gente, por ejemplo, sin estudios de cierta edad, nunca se desmovilizó comparativamente como se está desmovilizando la gente sin estudios actual o de las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que estos sectores que estaban infravalorados en la toma de decisiones públicas, por llamarlo de alguna manera, están perdiendo, cada vez están más excluidos, y esto se está traduciendo. Alguna gente dice que un voto a partidos antisistema, la verdad es que, y como seguramente lo explicarán, sobre todo se está traduciendo en desmovilización, donde de verdad va la gente sin recursos, es a su casa, muy poca, la gran mayoría no está votando los partidos antisistema. Entonces, ¿cómo lo intentamos explicar desde la ciencia política? ¿Cuál es la lógica con la que hemos intentado como afrontar el debate para intentar ver qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos evitarlo? Pues desde el 95, cuando se publicó un artículo que básicamente es el que ha puesto las bases de la mayoría de la investigación relacionada con los recursos en la participación política, digamos que actuamos bajo el prisma de lo que dijeron Schulz, Verba y Brandweide, creo que se llama, de que la gente no vota por 3 motivos: porque no puede, porque no quiere o porque no se lo pide. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente hay gente que no vota porque no quiere, y eso generalmente significa que es gente que no vota porque le parece que su voto no va a servir para lo que nosotros idealmente habíamos asumido que serviría el voto en democracia. Es decir, si alguien decide que no quiere hacer oír su voz, es que es evidente que una de dos, o cree que no tiene nada que decir, que eso es una cosa que está relacionada más con un segundo fenómeno que ahora explicaré, o que cree que su voto no va a servir para representar su voz, ya sea porque los partidos que hay no le van a representar, ya sea porque el voto no sirve para cambiar, etcétera, etcétera. Y aquí ya encontramos un pequeño elemento que puede explicar por qué encontramos ciertos espacios, ciertos grupos mucho más desmovilizados que otros. Y es que es fácil que haya mucha más gente que tiene la percepción de que los partidos no le van a representar con unas características, por ejemplo, socioeconómicas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque además no hace tanto tiempo, es que en el 97, cuando Blair gana las elecciones, su ministro de Universidades es un señor que no tiene título universitario. Eso ahora mismo nos parece impensable, no ya tener a un señor sin título universitario de ministro de universidades, tener a un ministro sin estudios universitarios. Sin embargo, seguimos teniendo hasta un 30% de la población que no tiene estudios universitarios, y por lo tanto, este 30% de la población es mucho más fácil que tenga la sensación que el voto no va a servir para escoger a alguien que le vaya a representar. El segundo elemento que puede llevar a la desmovilización es que la gente no puede. Y aquí nos encontramos otro elemento que crea graves desigualdades, porque ¿por qué puede alguien no poder votar? Pues, por ejemplo, porque no tiene el tiempo para votar. Una cosa que pasa mucho, no con el voto, pero sí con actividades que requieren un poco más de recursos, es, por ejemplo, que las madres con hijos pequeños participan menos, porque tienen menos tiempo. Que la gente con poca afluencia económica participa menos en actividades que requieren de recursos económicos, ¿no? Como no tenemos igualdad de recursos, no tenemos la misma capacidad de participar. Y aquí hay un elemento que es muy clave, que es lo que llamaremos los recursos cognitivos, o que incluso en algunos trabajos se está incluyendo la idea de que son recursos culturales. Es decir, la confianza que tú puedas tener en que
tu opinión va a ser válida, en que tú sabes de política, en que si tú hablas en una reunión se te va a escuchar, en que si en tu municipio montas una asamblea para hacer oír tu voz, eso va a tener sentido, va a estar articulado y la gente lo va a escuchar. Y aquí volvemos a encontrar un elemento que evidentemente genera grandes desigualdades porque hay un seguido de marcadores culturales muy relacionados con el nivel de estudio y el nivel cultural que hacen que cierta gente sienta no solo que pueda no tener el tiempo o el dinero disponible, sino que siente que no tiene el conocimiento disponible necesario para participar. Y ese es un elemento que además seguro que tocaremos después. Y el último elemento relevante es que a la gente a veces no le piden que vaya a participar. Es decir, que las campañas se centran mucho en la movilización de un perfil de gente muy concreta. Y eso la gente que no cumple este perfil lo percibe, lo nota y entiende que entonces no es una cosa que vaya con ellos. Por ejemplo, en la universidad se genera mucha movilización social, pero los jóvenes que no pasan por la universidad no tienen esas redes en las que alguien te avisa, vamos a hacer una manifestación, estamos recogiendo firmas, todas esas dinámicas que además antes sí existían bastante más porque digamos que había un seguido de organizaciones como los sindicatos que tenían la capacidad de generar movilización social en otros ambientes, han desaparecido un poco. Y por lo tanto, ese fenómeno del no ser, que nadie te pida que salgas a participar, de nuevo genera nuevas desigualdades que acaban repercutiendo, como decía al principio, en problemas de representación del sistema democrático porque se está dejando a gente cada vez más, además, que por no cumplir estos criterios consideramos que no necesita ser tomada en consideración. Y al no tomarla en consideración, de alguna manera estamos reforzando el fenómeno. Vale, Berta, un aspecto que tú has trabajado específicamente y que nos interesa que nos expliques es el efecto vecindario, ¿no? No solo se habla de las características individuales de la persona, sino en qué medida estar en un determinado barrio, eso te influye, ¿no? Nosotros, como mencionaba antes, una asociación, nosotros hemos trabajado la segregación escolar y el efecto compañero, no solo importa tus características personales, sino tu entorno, ¿no? En ese caso, cuando estábamos en aquello del aula, y tú has trabajado específicamente en el ámbito de Barcelona ese efecto vecindario, ¿no? Ese efecto, no es lo mismo una misma persona de la misma clase social o cultural en un espacio o en un barrio o en otro, ¿no? Y sobre eso nos puedes dar un poco a ver qué... Efectivamente, un elemento que es muy, o sea, parece bastante evidente que a más recursos socioeconómicos, que se llama más participación, pero tenemos un poco menos claro qué pasa cuando tu ambiente es uno o es otro, ¿no? Si, por ejemplo, si tú eres una persona sin estudios universitarios en un barrio con mucha gente con estudios universitarios, si esto te arrastra o esto te desmoviliza más. Y hay bastante evidencia un poco contradictoria, seguramente porque depende un poco del enfoque que se toma. Parece que en los barrios con pocos recursos desmovilizan aún más a su gente, más, o sea, ya no solo es mis características, también son las de mi barrio, aunque había algún poco de evidencia de que, por ejemplo, para minorías étnicas o para afroamericanos en Estados Unidos era bueno estar en barrios con más gente del perfil, de su perfil étnico, como le queramos llamar, gente de su misma cultura, por llamar de alguna manera. Y eso se explica muchas veces, o se ha explicado porque cuando tú convives con gente que se parece a ti, generas mayor identificación con tus compañeros, eres más solidario con ellos, te parece más importante que a tus vecinos les vaya bien para que te vaya bien a ti. Y eso, evidentemente, genera como una especie de movilización que podría contrarrestar el hecho de que en principio tenéis características socioeconómicas negativas. Y entonces nosotros quisimos mirar esto en la ciudad de Barcelona porque teníamos unos datos muy buenos que recogimos gracias a un proyecto de Reset Caixa y teníamos a la gente ubicada en sus barrios, teníamos información de los barrios de Barcelona, que además son unidades bastante concretas y bastante homogéneas, y miramos exactamente qué es lo que ocurría y si efectivamente la gente en ciertos barrios se movilizaba más o menos.
Y lo que encontramos que sería interesante ver si en otros sitios ha pasado es que a nivel de participación de barrio, Barcelona es una ciudad con una gran actividad vecinal, hay muchas protestas de ese sentido, bueno, el nivel local en general en España tiene esta característica, es mucho más cercano a las realidades de la gente. Entonces, en este tipo de participación, efectivamente, los individuos sin estudios, que es la variable que utilizamos nosotros, que viven en barrios con muchos más individuos sin estudios, participan más. Y además es el hecho de estar rodeada de gente que tiene tus mismos niveles de estudios. Por ejemplo, la gente con estudios en barrios donde la mayoría de gente no tiene estudios, no está más movilizada en ese tipo de eventos. Sí que es un poco más, sí que está un poco más predispuesta a hacer acciones individuales relacionadas con el barrio, pero no actividades de protesta y que impliquen un poco esa comunidad, ¿no? que es necesaria para articular políticamente a la gente. Lo que no encontramos, no sabemos si por el contexto, es que esto se traduzca en que el barrio arrastra participaciones a otros niveles. Miramos también participación en protestas de indignados, de la PA y de la Asociación Nacional, la ANC, ahora no me sabe, pero, y del independentismo y el voto, para ver si una vez has participado en el municipio, esto te arrastra un poco a decir, vale, pues ahora que ya sé que tengo la capacidad de conseguir mejoras en el colegio, a ver si esto te arrastra a conseguir mejoras en otros espacios, y eso no nos salía. Nos salía que la cantidad de gente de tu nivel económico del barrio ni aumentaba ni disminuía la probabilidad de participar. De hecho, podía incluso disminuir la probabilidad de participar en actos independentistas. Que eso lo ligamos un poco, que es una cosa en la que estamos intentando trabajar, si conseguimos atención, a una idea que creo que es bastante clave, seguramente vuestra experiencia también lo tiene, que es relevante los temas de los que se habla. Hay temas de los que se siente mucho más cómoda hablando que de otros, y por lo tanto al nivel vecindario la gente tiene la sensación de que lo conoce suficiente, porque además una cosa que encontramos es que se explica mucho este efecto movilización por lo que le llamamos embeddedness, o sea, por la integración en la vida comunitaria del barrio. La gente que está más integrada está más afectada por estas cosas, pero evidentemente cuando te mueves a elementos que a lo mejor le quedan un poco más lejanos, pues vuelven a un poco al comportamiento que tenían independientemente del contexto. Entendido. Oye, pues vale, muchas gracias, Berta. Con eso ya pues, daríamos un poco por enmarcado así todas las claves fundamentales que nos has dado del tema, y pasaríamos con Braulio Gómez, al que le habíamos invitado para que nos diera un poco el aterrizaje en qué pasó en las últimas elecciones vascas del 12 de julio, ¿no? A ver cuáles han sido, pues bueno, los votantes, los abstencionistas, pues qué similitudes, qué diferencias había entre ellos, ¿no? Bueno, Braulio, así que... Bueno, pues muchas gracias, Xavi, muchas gracias por pues todo el esfuerzo que hacéis en vuestra asociación para hacer callejera la ciencia política y que tenga algún tipo de impacto, ¿no?, en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y bueno, pues os felicito por ello, porque no hay, ¿no?, pues ese puente pues a veces falla, ¿no? Y lo que has conseguido, ¿no?, lo que habéis conseguido con la ILP, pues no es fácil, ¿no? Pues llegar hasta el Parlamento Vasco, ¿no?, con una iniciativa legislativa popular que ya os da un currículum que tiene más envergadura que el mío, ¿no? Para poder hablar de esto. No quiero pasar la ocasión de compartir con vosotros que estoy muy contento de compartir con Berta mi primera mesa redonda, ¿no? Y que me da mucha alegría, y también con Ferran volver a coincidir con él después de 30, 40 o 50 años, no sé exactamente el tiempo que llevo sin coincidir con Ferran, pero me hace muchísima ilusión, ¿no?, estar en este espacio. Y como soy muy
ordenado, en el sentido de que acato el espacio que me has dejado, Sabine, no me voy a salir de él, voy a recoger la pelota que ha lanzado medida, ¿no?, a las manos o al pie Berta, y voy ya con las elecciones del 12J, que es mi papel o mi rol en este espacio. Yo creo que ha dicho Berta en algún momento que lo importante no es el tamaño de la abstención extrema, ¿no?, que podemos soportar números desmesurados de abstención sin perder esa relación con la función democrática de las elecciones o mecanismo que funciona bien para introducir la representación, ¿no? Ahí podemos, bueno, pues cada uno puede aguantar un límite, ¿no? Yo aguanto el 70%, yo aguanto el 80%, pero lo que es más discutible en términos de democracia o de representación es que haya muchísimas diferencias, ¿no?, entre los que votan y los que no votan, ¿no? En esta semana hemos visto unas elecciones en Venezuela con un tamaño de la abstención como pues un 70%, en el que nos hemos centrado en ver que hay una gente que no ha ido a votar, que son los que votan a determinados partidos, y dice, bueno, aquí hay un problema de representación, ¿no? Si boicotea una parte de la ciudadanía que vota a determinado partido y no está en ese espacio que luego contamos votos en las urnas, pues es un problema, no el 70%, sino que los que no han ido, en una democracia que quiere representar intereses plurales y distintos que hay en una sociedad para que manden a los políticos a hacer cosas, pues hay un cortocircuito, ¿no? Entonces yo, cogiendo lo que ha también dejado Berta, ¿no?, sobre los últimos barrios, territorios, ¿no?, donde se hace acupuntura para buscar, ¿no?, quiénes son esos abstencionistas, esos grupos que no van a votar, pues yo primero centraría en una primera mirada rápida, ¿no?, en las diferencias entre abstencionistas y personas que votaron en las últimas elecciones vascas, pues tienen que ver con las desigualdades que hay dentro de una ciudad, ¿no? Si ponemos la lupa en los barrios, como ha hecho Berta en su investigación, ¿no?, en las 3 capitales vascas, veremos el 12 de julio que hay zonas de Bilbao, secciones electorales donde no participó el 80%. Y en la misma ciudad, andando, caminando 10 minutos, te encuentras con secciones electorales, ¿no?, donde no participó el 35%, ¿no? Una brecha brutal, ¿no?, en barrios. Vamos a Gasteiz, ¿no?, que no son tampoco megaurbes, ¿no?, y también en 10 minutos andando nos encontramos secciones electorales donde no participó pues más del 80%, por ejemplo en Sansomendi, y secciones electorales casi a la vuelta de la esquina como San Martín, ¿no?, donde no participó pues un 35% también, ¿no? Hablamos de más del doble de diferencia de participación, ¿no? Y si vamos a Donosti, que es la capital menos desigual de Euskadi, pues nos encontramos con la misma brecha territorial, ¿no? Paseando por la ciudad en menos de 10 minutos, pues nos encontramos secciones electorales donde el 12J pues hubo una abstención de más del 65% y secciones electorales donde la abstención se rebajaba a la mitad, ¿no?, que era uno de cada 3 ciudadanos. Entonces yo creo que esto es muy importante, esa mirada rápida que ya nos permite ver esa brecha tan descomunal en barrios de la misma ciudad que viven pues a 10 minutos o a 5 minutos, nos quiere decir que los abstencionistas y los votantes pues igual no son iguales, ¿no? Si las personas que viven en un barrio y las que viven en otro no son iguales, ¿no? Entonces voy a hacer un primer repaso ya con la encuesta postelectoral del CIS, ¿no?, a ver dónde se produce esa desigualdad que vale la pena que nos paremos a reflexionar sobre ella para buscar soluciones, ¿no? Entonces miramos la edad, ¿no? Hay un conflicto generacional, hay un problema, bueno, pues evidente en los últimos años de representación con los jóvenes, de políticas públicas hacia los jóvenes, de perdedores de las crisis que tiene que ver con la edad, y miramos que efectivamente hay un problema de infrarrepresentación de jóvenes, pero no es muy grande,
comparado con otros problemas que ya ha ido adelantando Berta, que tienen que ver con la renta. Pero sí que, aunque no sea el más grave, ¿no?, la brecha generacional, sí que hay que ponerla sobre la mesa. Y también quiero ponerla sobre la mesa que también hay que hablar tanto como de infrarrepresentación como los que están de más, ¿no? Entonces, están los mayores de 65 años están sobrerepresentados, ¿no? En las elecciones, en la abstención del 12J, a pesar del COVID y todos los problemas que pensábamos que iban a estar muy enfocados a las personas mayores, que iban a ser las que iban a dejar de votar en masa, pues la desmovilización también afectó más a los jóvenes, incluso en las elecciones del 12J, que a los mayores de 65 años. Tenemos sobrerepresentación entre los votantes del 12J de los universitarios, que yo creo que también lo ha puesto Berta sobre la mesa, ¿no? Que está pues abriéndose también esa brecha por estudios, sobre todo si separamos a los que son universitarios a los que no. Están igual que los ricos no se pierden una fiesta de la democracia, pues también los universitarios, también controlando sean o no ricos, también están siendo sobrerepresentados en las urnas y se están desmovilizando a las personas que no son universitarias. Y eso afecta también a los jóvenes no universitarios, que cuesta trabajo encontrarles en las urnas, ¿no? En las elecciones del 12J. Una buena noticia, que no voy a ser tan negativo en lo que nos falta. Hay un equilibrio en el sexo, ¿no? Si separamos en hombres y mujeres, en el 12J hay la misma representación en los abstencionistas como en los que fueron a votar, y es algo pues que tanto las elecciones vascas como las elecciones pues españolas pues ha tendido a equilibrarse la representación en las urnas, o no hay una brecha significativa entre abstencionistas y las personas que participan por cuestión de género. Os voy a poner sobre la mesa otras cuestiones que seguramente os interesan, ¿no?, aunque no estén tan ligadas, ¿no?, a esa representación pues sociodemográfica, ¿no?, o grupos de interés que puedan dejar de mandar, ¿no?, señales para que sean atendidas sus preferencias, ¿no?, por los representantes. Entonces tenemos, no como solemos decir, a los que nos movemos en sectores que creen que siempre la izquierda, la que no está, ¿no?, dicen abstencionistas, pues falta la izquierda. Si fueran a votar ya todos los abstencionistas, pues ya tendríamos ahí a todos los de izquierdas que faltan. Pues en las elecciones del 12J, pues la parte más extrema del lado izquierdo del electorado, pues se movilizó con la misma proporción que el resto, ¿no? No hay una infrarrepresentación de la izquierda o de la extrema izquierda, sí, del centro izquierda y del centro, ¿no? Lo que menos votó en las elecciones del 12J es centro izquierda y centro, ¿no?, relacionados que participaron. Porque la desmovilización de la extrema derecha en Euskadi no es como contar una película en la que no hay actores, ¿no? No desaparecieron de la escena porque no estaban. Hablamos de un 1%, 2% de personas que se identifican con la extrema derecha en Euskadi, y sí, pues tampoco estaban, ¿no?, en el 12J, pero vamos, es irrelevante. Yo me centraría en decir que la brecha de participación por ideología se produce entre el centro-izquierda y el resto del arco ideológico, ¿no? Los partidos salieron perjudicados en mayor medida los de izquierda no nacionalista, relacionado a los que fueron a votar en las elecciones del 2016. Un 37% de los votantes del Partido Socialista o de Podemos dejaron de votar el 12J, frente a un 27% de votantes del PNV o de Bildu, ¿no? Bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre abstencionistas y ciudadanos que fueron a votar
entre el bloque de partidos de izquierda no nacionalista vasca y los partidos nacionalistas vascos. Sobre sus posiciones territoriales, pues los abstencionistas están más a favor del status quo territorial. Son menos partidarios de incremento de autogobierno y tienen una identidad dual más marcada en la igualdad entre sentirse tan españoles como vascos, ¿no? Los abstencionistas como los que no fueron a votar. Estas serían las características de identidad ideológica más marcadas que diferencian a los abstencionistas del 12J de los que participaban en el 12J, ¿no? Y la que me he dejado para el final, bueno, la pregunta en la encuesta individual, que abre una brecha más grande entre los que participaron y los que no, es la de la renta, ¿no? O sea, las clases bajas votaron mucho menos que las clases medias altas y las altas, ¿no? Es la brecha más evidente que está relacionada con esa diferencia entre barrios que os he comentado al principio sin hablaros de la renta que tenía cada uno de los barrios donde nos encontrábamos, un 80%, ¿no?, de secciones electorales que no votaban, que coinciden milimétricamente con las zonas de rentas más bajas, ¿no?, tanto de Bilbao como de Donosti como de Gasteiz, y esas zonas donde esas mesas electorales o secciones electorales donde nos encontramos las urnas más llenas, el 12J, coinciden milimétricamente con los barrios de rentas más altas, que se multiplica por 3 la renta de esos barrios relacionados con los que tenemos esa abstención extrema, ¿no? En la encuesta individual, en la encuesta con datos individuales del 12J, pues se ve la misma brecha entre ciudadanos de clase baja o muy baja y ciudadanos de clase media alta o alta. Yo sobre esto, Braulio, sobre esto que comentas, que fue lo que descubrimos de la primera charla que te invitamos y tal, nosotros fue un descubrimiento, ¿no? Pues recuerdo que en el cartel relacionábamos el 80% del centro de Bilbao con el 39% de Ocharcoaga, ¿no? De algunas secciones censales de Ocharcoaga, ¿no? Esta diferencia en función de renta es un fenómeno que en principio es general, es estructural. Dices que es el factor más acusado y bueno, sí que nos gustaría elevar un poco el plano, ¿no? Porque nos transmitías, pues bueno, que eso es una constante histórica que se ha visto agudizada en estas últimas elecciones y que es un fenómeno en distintos contextos y países, ¿no? Entonces, sí, sobre esa relación entre la renta y la participación. Ahora, mis últimas investigaciones relacionadas con este tema, estoy muy enfocado a ver la evolución, ¿no?, que es muy difícil conseguir datos pues antiguos de renta a nivel de sección para poder pues comparar, ¿no?, el impacto del aumento de la desigualdad económica con el aumento de la desigualdad política, ¿no?, el aumento de esa brecha de la desigualdad política relacionado con la renta. Entonces, pues creamos un índice de desagregación electoral para ver las diferencias que hay de participación en una ciudad, ¿no? Para ver, pues eso, lo diferente que es, dependiendo del barrio donde vivas, si se llenan o no se llenan mucho las urnas, para poder ver su evolución en el tiempo comparado con los cambios que ha habido en la composición de la renta, ¿no?, en esas ciudades y en esos distritos o barrios. Y vemos con datos para España, por ejemplo, para Bilbao, que el aumento de la desigualdad económica ha hecho aumentar pues esa desigualdad política y esa segregación electoral, ¿no? O sea, vemos que hay un impacto, aumento de desigualdad económica con aumento de desigualdad política. Estoy trabajando con la encuesta social, con la encuesta europea de valores, con otra mirada que os comentaba antes, de que me interesa ahora mucho eso de que los ricos votan siempre, ¿no?
el último decil de los más, el último decil de riqueza, ¿no? que salen en las encuestas individuales, cruzado con la pregunta de que si votas siempre en las elecciones, pues nos salen todos los países, no solamente en España, pues que no tienen voto obligatorio, que nos va a comentar seguramente Ferran luego el impacto que puede tener el voto obligatorio para reducir esta desigualdad, pues vemos que también ha aumentado, ¿no? Esa distancia que hay, que se mantiene, aumenta la desigualdad económica, aumenta la riqueza concentrada en ese decil de los más ricos, no dejan de votar siempre, es estructural, ¿no? Da igual el año que mires, da igual la elección que mires, da igual la encuesta que mires, te sale que vota siempre el decil más alto, y en cambio se va incrementando la desmovilización según van incorporándose ciudadanos más pobres, aumenta la pobreza de los ciudadanos y aumenta, pues bueno, la brecha de los que no votan siempre entre la parte, bueno, pues que tiene rentas más bajas, ¿no? Y yo creo que es muy relevante, porque todos sabemos que según cada sistema electoral, pues los últimos escaños se juegan por porcentajes de voto pues muy pequeños, ¿no? Y si los que tienen más recursos, que ya concentran todo el poder económico, ya tienen capacidad de concentrar todo el poder político para decidir, ¿no? Las elecciones que se juegan por muy pocos votos, pues esa desmovilización de una parte del electorado que coincide con las personas que tienen menos recursos, que serían las que necesitarían más, ¿no? La ayuda del Estado para mejorar su situación, pues va a hacer que baje su probabilidad de ganar, ¿no? Representación de los partidos que en teoría cubrirían mejor por intervención del Estado para mejorar su situación, ¿no? Entonces querría dejar como resumen que la tendencia es aumentar, ¿no? esa brecha de la desigualdad, ¿no? Que no es solo las elecciones del 12J que nos han alarmado porque la mitad de la ciudadanía vasca no votó a un partido, ¿no? Que no hay que mirar esa cantidad absoluta, ¿no? De los que no fueron a votar, sino mirar que los que no han ido a votar son los de siempre, o sea, tener una mirada dinámica, ¿no? Mirar atrás, ¿no? Mirar el efecto de desigualdad económica y situarnos en un plano que comparten pues muchos países, muchas democracias que han sido impactadas, ¿no? Por la crisis de 2008, que ha hecho aumentar mucho la desigualdad económica en la mayoría de los países. Y insisto que los ricos siguen votando siempre y en todos los países. Vale, muchas gracias, Braulio. Por cerrar con tu intervención, sí quería destacar que Braulio ha hecho una contribución muy interesante al famoso informe FOESA, una referencia, ¿no?, sobre el informe sobre la pobreza en España, que durante muchos años ha hecho Cáritas y tal. En la última edición, bueno, pues Braulio y otras personas han contribuido a meter una sección que específicamente analiza la relación entre la pobreza y la exclusión política, ¿no? Esa situación de la desigualdad política. Bueno, me parecía también una referencia interesante que también se incorpora en ese informe, se incorpora esa perspectiva también, esa manifestación de la... Tienes razón, tío. He hablado más de ricos que de pobres, lo siento. Sí. Pero bueno. Y vale, pues bueno, pues dicho esto, pues oye, pasamos a la tercera intervención que comentamos al principio. Intentábamos, después de ese marco general y después de darnos las claves así de estas elecciones, elevando con el factor renta, elevando un poco el plano, queríamos cerrar con un repaso de distintas alternativas que se presentan que se han tratado frente a la abstención, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues es una suerte poder contar con Ferran Martínez y Comá, que como digo, se conecta, es profesor, en Australia, en la Universidad de Griffith, en Queensland, y bueno, pues ha estado en distintas instituciones donde tiene una perspectiva comparada, ¿no?, de distintos países, distintos sistemas y tal. Es que nosotros le hemos conocido a través de unos artículos en el blog Piedras de Papel, en el diario.es, en donde él tiene distintos artículos, pero dos artículos muy interesantes. En uno hace
habla sobre el voto obligatorio para ver qué tipo de tendencias políticas en distintos países lo han defendido, y luego hace un repaso sobre argumentos a favor y en contra, ¿no? Y dan muchas claves comparadas con perspectiva en distintos países donde ha funcionado el sistema de voto obligatorio. En todo caso, sí que hoy, en la invitación de hoy, queríamos que nos diera primeramente una perspectiva así un poco, de un catálogo un poco más general de distintas propuestas para hacer frente a las desigualdades y la abstención que se plantean. Y luego sí, ya incidiríamos y te pediríamos acotar un poco el tema del sistema del voto obligatorio. Así que, Ferran, tú tienes la palabra para que nos presentes un poco ese catálogo de distintas alternativas. Bueno, pues en primer lugar, Kaixo, Egunon, Arratsaldeon, que viene a ser Berta Tekupiat. Hola, buen día, buena tarde, buenos días, buenas tardes. Son las 5:20 de la mañana aquí, con lo cual, pues, os he dicho por eso buenos días antes. Es un gusto estar con todos vosotros y vosotras. Es un placer. Creo que Braulio y Berta antes lo han insistido. Braulio y yo nos conocemos desde hace por lo menos 20 años, no 50 porque no los tenemos, pero hace mucho tiempo, y a Berta la llevo leyendo pues prácticamente desde que empezó con lo de Politicón, que lleva ya un tiempo. Lo que les podría decir de los dos anteriores, tanto de Braulio como de Berta, es que los lean. Braulio tiene un trabajo fantástico para mí sobre desigualdad electoral en España, que creo que es, que aborda específicamente a la comunidad gitana, que es un trabajo de cómo hay que hacer ciencia social, y el trabajo que está haciendo Berta a nivel de sección censal también, que es algo que ha mostrado Braulio antes, es excepcional. Entonces, esa es la forma en la que se está haciendo ahora los estudios a nivel tanto nacional como comparados, que intentamos ir a las secciones censales o al nivel más micro, el nivel agregado, cuando no hay datos individuales, y ese es el ejemplo. Entonces, simplemente insistir en no sé, pues en la suerte de estar con ellos aquí hoy, y bueno, y por otro lado también a Sabin y a Zubia Keraikiz, pues que aunque parezca mentira, nosotros dos no hemos hablado, solo hemos hablado con Sabin, que nos ha estado dando algunas claves de qué es lo que tenemos que decir o de qué queremos hablar, más que qué tenemos que decir. Y antes de hablar de medidas para mejorar la participación y de por qué el voto obligatorio, solo puedo decir una cosa. Si de repente ven rondando por aquí a una niña dando órdenes, es mi hija. Si ven a un niño, pues es mi hijo, pero que se levantan sobre esta hora, ahora está amaneciendo y es lo que tiene, que no cambiemos la hora y sea ya de día. Bueno, pues volviendo al tema. Mira, yo lo que he pensado hacer dos cosas respecto a las medidas para mejorar la participación. He pensado en contaros un experimento clásico, porque un experimento clásico que se ha ido rebotando en muchos países y que creo que me da la sensación, y Sabin y a los de la asociación, que es que tenéis una perspectiva más con lo que he contado antes, Braulio, de la ILP, que tenéis la perspectiva de poner manos a la obra, ¿no? Ok, aprendemos, pero luego intentamos poner e implementar asuntos. Entonces, os voy a contar un caso que creo que ha sido muy conocido. Berta se lo sabe de pe a pa, Braulio también se lo saben, pero creo que el resto de los que no estamos metidos en el ambiente, pues creo que lo tienen menos conocido. Porque el asunto es precisamente el experimento clásico de Gerber y Green, ¿no? Básicamente, en Estados Unidos, uno de los problemas que tanto Braulio como Berta han apuntado, bueno, que tenemos un problema de participación, pero ese problema de participación sucede no solo en España, no solo en el País Vasco, sucede en muchísimos otros lugares, ¿no? Y obviamente la participación va por barrios. Normalmente hay diferencias tanto socioeconómicas o de clase directamente, como pues, a nivel racial, etc. Y Estados Unidos es uno de los casos más claros. Lo que sucedió allí es dos profesores de la Universidad de Yale dijeron, bueno, pues vamos a ver si, diciéndole a la gente, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no participa. Bueno, pues vamos a decirle a la gente que tiene que participar y vamos a ver cómo reacciona ante eso, ¿no? Entonces, ellos propusieron hacer un experimento en la ciudad de New Haven, que es donde está la ciudad y que es donde está la Universidad de Yale, en la cual hicieron un experimento en el cual ellos apelaban a la movilización de los ciudadanos. Entonces, pues imaginaos como si vosotros, ¿no? Varios de vosotros, decidís
ir a ciertas secciones censales o a ciertos barrios o a ciertas zonas en las cuales llamáis a la participación, a la movilización. Y lo hicieron desde una perspectiva no partidista, porque ese es uno de los criterios cuando se ha intentado replicar. Claro, los partidos políticos llevan haciendo esto toda la vida, ¿no? En Estados Unidos literalmente te tocan en la puerta. No sé, vosotros, yo vivo en México, aquí, por ejemplo, yo vivo en Australia, de vez en cuando te dicen, oye, vas a votar. En España es menos habitual, pero, por ejemplo, eso ha sucedido, lo hemos hecho en Barcelona, en Murcia sé que lo han hecho también. Entonces, pero esto era no partidista, básicamente era un grupo, una asociación cívica, cero apartisan completamente, sin ninguna intención. Y propusieron hacer 3 tipos de apelación, o sea, propusieron utilizar 3 modos de contactar a la gente. Vía puerta a puerta, que es literalmente el tocar a la puerta, el buzoneo, básicamente dejar los folletos, y llamando por teléfono. ¿Vale? Y lo que ellos encontraron, y entonces no solo hacían eso, sino que también utilizaban 3 tipos de llamamientos, de argumentos, de appeals, ¿sí? de argumentos para que la gente participara, ¿no? Uno de ellos era el deber cívico, otro asunto era que la elección, un poco el argumento que contaba Braulio al final, que muchos últimos escaños o que muchas elecciones están muy, muy cerradas y que por eso es importante que usted participe, porque a pesar de todo lo que le digan los politólogos, su voto sí que importa, a pesar de todo lo que nos diga toda la teoría de la elección racional, ¿vale? Y luego el último argumento era el de la solidaridad con los vecinos, ¿no? Un poco lo que venía a apuntar Berta, que es una investigación, por cierto, que se ha... Os cuento eso un segundo. Y eso era brutal, ¿no? Porque si Berta va a votar y Sabin va a votar y Braulio va a votar y yo estoy ahí en medio y todos ellos 3 van a votar, hombre, es un poco cabroncete no hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que volvemos al asunto de Berta. La participación, igual que la obesidad, igual que fumar, igual que los hábitos saludables, es contagioso. Básicamente ese es el asunto, ¿no? Entonces, apelando a esos 3 criterios, vieron a ver cuál de los... En primer lugar, apelando a los 3 criterios y a los 3 métodos, recordad, puerta a puerta, buzoneo y teléfono, pues vieron a ver cuál de los mejores, cuál de ellos funcionaba mejor, ¿no? Y en Estados Unidos, en ese caso, el que funcionaba mejor era el puerta a puerta, con la apelación especialmente a la competitividad, lo cerrada de la que estaban las elecciones, en primer lugar. En segundo lugar, el argumento del deber cívico, y luego la solidaridad era menor, el efecto era menor, ¿sí? ¿Qué ha sucedido con ese...? Y por cierto, el efecto era de casi un 9%, que eso es mucho. 9% más de participación de una elección a otra es bastante, ¿sí? Entonces, si consiguiéramos esto, quiero decir, si de repente en una sección censal probarais a hacer algo así, conseguís que en donde habéis aplicado el tratamiento conseguís un 9% de participación más versus la otra, eso significa que habéis tenido un éxito, para mi mover, creo que ante cualquier criterio estratosférico, ¿vale? ¿Qué ha pasado? La cuestión, una de las preguntas que nos hacemos mucho en ciencias sociales es si el resultado que se encuentra en New Haven, si son los resultados un poco pertinentes, o sea, si el problema que tiene New Haven es solo de New Haven o si se puede replicar para todo el mundo o para otras zonas. Pues resulta, y esto es una de las cosas que a mí me parece más curioso, es que este experimento se ha ido replicando hasta la saciedad en prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos, y luego ha volado de Estados Unidos porque, como entenderemos, el diseño urbano no es lo mismo New Haven, no es lo mismo que New Haven precisamente, por ejemplo, que Bilbao, ¿no? New Haven está, por los que no habéis estado, es extenso, mucha casa, mientras que Bilbao o Barcelona, porque vivimos en edificios, Madrid, ¿no? Y vivimos en edificios y vivimos en pisos. O sea, ya el mero hecho de que alguien se te ponga en tu puerta a tocar es distinto, ¿no? Pero bueno, se ha replicado con variaciones en Reino Unido, se ha replicado con variaciones en Dinamarca, en Murcia, en Mozambique, en Nigeria. O sea, es un experimento que se ha hecho, pero pues con sus distintas variaciones y tal. Os puedo dar un par de resultados. En las variaciones que se han hecho en Reino Unido sí se ha encontrado que sigue habiendo el mismo efecto. En Dinamarca, tanto para elecciones europeas como en locales, el efecto ha existido, pero ha sido más en el margen. Pero recordad, aquí hay que saber que en Dinamarca la participación by default, de salida ya es muy alta, es como un 80%, o sea, hay algún problema, pero no es pues lo que podemos observar, lo que contaba Braulio del País Vasco en estas elecciones pasadas. Y en cambio creo que fue en el caso de Murcia, y es el trabajo de Luis Ramiro, que creo que está en la UNED a día de hoy,
creo que no encontró ningún efecto, pero ellos repartían, el efecto era el reparto de folletos y creo que en su caso estaba vinculado con uno de los partidos. Entonces, aquí, quiero decir, en otras palabras, ya no sé qué Berta y Raúl me corrijan, creo que en España no se ha hecho todavía nada en plan ninguna réplica. O sea, manos a la obra, en pocas palabras, creo que podría ser una idea que podríais pensar y tanto Berta como Raúl aquí pues saben cómo se puede pensar esto y vamos, encantados. Por ejemplo, y este tipo de campañas también se han replicado, no solo se han replicado para el asunto de la participación, afortunadamente tenemos un problema de participación en algunos barrios en nuestro país, pero en otros países pues el problema va con la violencia, ¿no? Pero, por ejemplo, pues lo que os contaba, en Nigeria han habido campañas de concienciación a través de SMS para reducir la violencia electoral, que creedme es un problema, ¿no? En Kenia también lo es, o en Mozambique. Pero bueno, básicamente es un ejemplo que se puede hacer. Antes de echar las campanas al vuelo, ¿cuál puede ser la garantía de que esto funcione? O sea, garantía no hay ninguna, ¿de acuerdo? O sea, a pesar de que muchas veces estas cosas pues se intentan, se prueban y puede que no suceda nada, ¿no? O que no haya ningún efecto. Pero, bueno, si no se prueba, no se sabe. Y yo insisto, creo que el enfoque desde una asociación de ciudadanos o cívica, en vuestro caso, ¿no? Que no tiene... Bueno, que es diversa y tal, creo que es algo a explorar y que, si yo no me equivoco, todavía no se ha hecho en España. Eso sería una de las razones o una de las medidas más claras que yo creo que podríais intentar pensar y que sería factible, ¿no? Factible sin necesidad de ponerse locos, porque, de nuevo, identificas qué secciones centrales tienen los mayores problemas, en algunas aplicas el tratamiento, en otras no aplicas. Luego te esperas, ves los resultados y comparas y ya está, ¿sabes? Y si no ha habido ningún cambio entre una infección y la otra, perdón, si no ha habido ningún otro evento importante, eso te podría dar según qué resultados. Esa sería una de las principales medidas y que creo que es donde más se está trabajando. Y si queréis, por mantenerlo breve, paso ahora al porqué del voto obligatorio. Sí, Ferran, oye, pues te apuntamos la idea. Intentaríamos luego buscar a alguien que un poco nos guíe sobre el patrón de ese método que ya se ha aplicado y tal. O sea, que pues, te apuntamos la idea, a ver si alguno de vosotros de por aquí se anima luego a tutorizarnos un poco el experimento. Porque nosotros es verdad que hicimos una campaña en Ocharcoaga, pero bueno, fue callejera y bueno, la verdad es que Sí, y el asunto de esas campañas es que están bien, pero muchas veces no controlas dónde estás. Quiero decir, nosotros, en algún momento determinado dices, bueno, lo hago a la salida de la boca del metro, no en la parada de autobús. El problema de eso es que tú no sabes dónde va la gente y se distribuye por toda la ciudad. Lo que aquí tú tienes que tener un poco más controlado es si la gente en qué zona vive. Entonces, si, pues eso, yo qué sé, lo probaras en una zona, en un par de secciones de Guecho y luego buscas alguna zona del área urbana que esté alejada y tal, y lo intentas hacer ahí por probar, ¿no? Berta, en la Autónoma de Barcelona, creo que hay gente que está trabajando, que ha hecho ya controles randomizados, se llaman, pruebas randomizadas y vamos, yo creo que ahí también podría ayudar. No que nos esté generando trabajo ya aquí por la cara a las 5:30 de la mañana, pero... ¿Cómo nos levantamos en Australia? Yo, tío, full on ya, animado. Animado. Dicho esto, Ferran, Bueno. pasaríamos al interés de, bueno, por los artículos que te Sí. conocimos sobre el voto obligatorio. Tengo que decir que nosotros antes de la pandemia hicimos unos intentos infructuosos con el cuerpo consular de Bélgica y Luxemburgo, países de la Unión Europea que tienen voto obligatorio. Intentamos, cuando las charlas eran presenciales, se nos ocurrió que quién nos puede hablar de esto y tal. Hicimos algunos sondeos que no fructificaron y bueno, pues el hacerlo telemáticamente, que no habíamos hecho nunca, pues nos abrió un poco el horizonte y poder contar contigo, ¿no? Y nos pareció una cosa fascinante porque, bueno, no sabíamos que había pues, tantos países, entre ellos Australia, en el que tú vives, pero tú tienes una perspectiva un poco comparada, en tus artículos ya muestras que hay distintos países y tal. Y solo quiero dar un dato antes de darte la palabra, para que nos hagamos una idea, las participaciones electorales en Euskadi han oscilado desde este bajón histórico del 50%, pues a un 60, 70, Sí. y hubo unas en el año 2001 que participó un 80%. Yo recuerdo hace cuestión de 20 años la gente decía, joder, ha votado todo el mundo, ya es que el 80% es que no queda nadie que pueda ir a votar que haya votado, ¿no? Yo recuerdo que esa sensación, las elecciones
estuvieron muy polarizadas, Ibarretxe por parte del Partido Nacionalista Vasco y Mayor Oreja por parte del Partido Popular y tal. Y resulta que, bueno, pues preparando esta charla y tal, pues miré que pues en Australia tienen participaciones del 80 y tantos, 90 y tantos %, o sea, más allá de lo que creíamos que era factible humanamente poder hacer que la gente vaya a votar, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo caso, Ferran, tú ya has la palabra para que nos des un poco perspectivas funcionando en distintos países, de algunas claves, algunas reflexiones que nos quieras dar sobre estos sistemas de voto obligatorio. Bueno, primero, antes de empezar, hay una de las frases en una de las canciones de Manu Chao se dice, en una de las estrofas dice, no es solo todo lo que reluce. Y en el caso de Australia, uno de los problemas que tenemos es que la participación es muy alta, pero el registro no es, aunque el registro es obligatorio, no es automático. ¿Qué quiero decir con eso? Que en España todos tenemos un DNI y automáticamente estamos registrados en el censo. A no ser que tú te muevas, o sea, te tienes que ir a checar que la primera elección, cuando tienes 18 años, estás bien registrada en el censo electoral. Y si te mueves, obviamente, tienes que checarlo otra vez. Pero si no, tú te quedas establecida en Barcelona, donde seas, y te quedas allá, ¿no? Aquí es una cosa que tenemos que hacer es profeso una vez, ¿no? Y luego, y aunque hay campañas para mejorar, la participación electoral es súper alta, pero entre la gente que está registrada. Y hay un grupo de gente que de forma sistemática decide no registrarse. Hemos intentado hacer un trabajo con la Comisión Electoral ahora por aquí del Estado, lo cual, a ver por qué demonios hay un grupo que no. Y de nuevo, adivinad qué pasa, son un grupo muy determinado socioeconómicamente. Y de nuevo, volviendo a los problemas, ¿por qué la sugerencia del voto obligatorio? Es por dos cuestiones que ya habéis dicho antes, tanto Berta como Braulio. Uno, porque la participación va por barrios y por rentas, y eso al final condiciona las políticas, no hay distinción de eso. Y luego, porque yo parto de la base, y creo que todo el mundo coincide con esto, que es mejor una participación alta que baja. Y es mejor tener una participación del 90% que del 20%, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque si tienes una participación del 90% no hay mayorías silenciosas, el mandato es claro, gane quien gane, es lo que nos ha dado, es lo que nos ha sugerido la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué entiendo por voto obligatorio? Porque eso también es una misconception, un error que se suele dar, es que dices, bueno, es que estás obligando a todo el mundo a votar por el partido A o por el partido B. No. Yo lo que estoy obligando, lo que estoy sugiriendo es que todo el mundo se tenga que presentar en el colegio, o sea, en tu escuela básicamente, y quede constancia. Luego, tú decidas depositar en el sobre, tú depositas un sobre y si este te contiene una papeleta o no, es tu asunto tuyo, eso a mí me da igual. Lo que yo quiero es que tú, o que todo el mundo, mejor dicho, ponga un sobre en una papeleta. ¿Y qué hacer con los sobres que sean vacíos y tal? Es una cuestión que es para discusión, que de hecho es una de las cosas que me parecen más interesantes a día de hoy. ¿Por qué el voto obligatorio? Bueno, en primer lugar, una de las cuestiones que explico, que he explicado en varias ocasiones, es que esto no es ni de izquierdas ni de derechas, ¿vale? Yo vivo en un país, ahora en Australia, esta discusión viene históricamente, fue una propuesta de los laboristas al principio, pero al final fueron los conservadores quienes nos apoyaron. Y hay un acuerdo general. Tenemos un gobierno conservador y si miras históricamente, por ejemplo, en el caso de Australia, ha habido más tiempo de mandatos conservadores que mandatos progresistas. Entendiendo por progresista el Partido Laborista, ¿vale? Y el Partido Conservador, pues los conservadores, obviamente, los liberales. ¿Ok? Entonces, no es verdad, porque es un argumento que dice mucha gente, bueno, es que esto es una medida progresista. No, eso es mentir o no tener ni idea de historia. Otros ejemplos en los cuales pues te puedes ir a Holanda, y ahora explicar un momento cosas sobre Holanda, te puedes ir a Luxemburgo, te puedes ir a Bélgica, te puedes ir a Italia, que lo tuvo durante tiempo, te puedes ir a zonas de Austria, que ha estado dividido, y han tenido gobiernos tanto conservadores como gobiernos progresistas, te puedes ir a algunos países latinoamericanos que lo han tenido y lo tienen. Uruguay, por ejemplo, ahora tuvo un gobierno conservador, pasó un progresista con voto obligatorio, con lo cual el argumento no, esto es una vida de gente de izquierdas, como se suele decir, ¿no? De socialcomunistas, ahora que es lo que se dice en la pre, es auténticamente falso, es una mentira como una catedral, o es ignorar la historia, ¿vale? De nuevo, hay argumentos conservadores a favor del voto obligatorio, igual que los hay más progresistas, pero al final del día esto es lo que sucede. Y fijaos en el caso más curioso, que creo que el caso más bonito es mirar la historia de Holanda.
En Holanda se establece el voto obligatorio en 1917, pero se abandona en 1971. ¿Vale? A pesar de eso, en Holanda las tasas de participación siguen siendo, a día de hoy, para nuestros parámetros, para mi entender, altas. Es un 80 y tantos %, sigue siendo alto, pero estaba todavía más alto. Pero ¿quiénes son los que, quién es la gente que deja de participar? Justo los que Braulio y Berto antes apuntaban. En holandés, sí, hablando de otra manera, seguramente son más altos que nosotros, pero los mismos. Los más pobres, los más desprotegidos, en ciertos barrios, ¿vale? Entonces, bueno, pues de nuevo, y allí la introducción del voto obligatorio en Holanda fue un asunto contencioso, o sea, hubo broncas internas incluso dentro de los partidos. Luego, cuando se abandonó, hubo partidos que estaban divididos internamente, y a día de hoy, pues la participación sigue siendo alta, pero vamos, vemos asuntos, o sea, vemos a gente que lo divide, o gente que está muy... O sea, que los excluidos, perdón, justo coinciden con la gente o con los grupos que tanto Berta como Braulio hablaban. Con lo cual es un problema que sucede alrededor del mundo. Incluso aquí que tenemos voto obligatorio, como os contaba, hay un grupo de gente que sigue sin registrarse, o incluso cuando te registras y están registrados, no participan, vuelve a coincidir que son el grupo más, un grupo de origen inmigrante, que no tenemos el inglés como primera lengua, por ejemplo, y en el caso de Australia, de gente de origen, bueno, de los traditional owners que se llaman aquí, que son gente de aborigen, ¿vale? ¿Por qué voto obligatorio además? Bueno, pues una fuente, lo que decía antes, gran fuente de información, no hay mayorías silenciosas con los cuales los argumentos de no sabemos de verdad qué es lo que piensa la gente se descarta, y creo que es especialmente relevante tal y como están yendo las democracias liberales a día de hoy. Creo que es importante saber qué es lo que la gente piensa. 2, el mandato es claro, como os decía, es importante saber quién tiene que gobernar, o al menos saber quién tiene si sacas un 30% participando un 50%, realmente te ha votado el 15%, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un problema de mandato, si queremos. Luego, un argumento que se suele olvidar es que todas las elecciones cuentan. Y aquí Berta sabe bastante más en el asunto de la abstención diferencial, ¿de acuerdo? Y eso es lo que habéis sufrido, lo que habéis visto vosotros en el País Vasco ahora. Tenemos un grupo de votantes que por definición suele votar más para las elecciones nacionales que para las elecciones autonómicas o locales. ¿Por qué? Son igual de importantes. A nivel de presupuesto, por ejemplo, las autonomías deciden mucho dinero, o sea, distribuyen igual muchos recursos, o sea, hay políticas tan importantes como la sanitaria, están a nivel autonómico, ¿no? Entonces, si tú impones, o sea, si se establece el voto obligatorio, la abstención diferencial, que a veces, por cierto, ha sido inducida por los propios partidos políticos, ejemplo, Jordi Pujol en Cataluña, diciendo no se preocupen ustedes, la regla no hace falta que voten, y la participación iba mucho por barrios, pues mantenerlo. Y un tema menor de por qué es interesante el voto obligatorio, es menor pero es importante, que es es un asunto del coste, y eso obviamente a la gente que vivís allí, o sea que pues mis padres, ¿no? Vosotros que estáis ahí en España no es un asunto, pero por ejemplo, hablaba hace mucho antes de la pandemia, o sea que hablaba con uno de los el cónsul de aquí, y me decía, mira Ferran, el problema que tenemos es que para los españoles residentes ausentes, los CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes, ha aumentado mucho, ¿no? En el 2008 Zapatero introduce la reforma, pero luego en el 2000, la reforma en la cual aquellos que estamos o que tienen abuelos españoles se pueden considerar español y pueden votar, pero luego en el 2011, con el gobierno de Zapatero, y eso fue un gran error, una sugerencia del PP, se hace esa reforma. ¿Qué pasa? Que ahora votar desde el extranjero es mucho más costoso, pero la organización la tienen que seguir haciendo. ¿Qué pasa ahora a día de hoy? Que a lo mejor desde un consulado, y eso os parecerá menor, pero a lo mejor desde un consulado reciben 10 votos, ¿de acuerdo? Pero para recibir 10 votos en un consulado desde toda una zona, el coste de organizar la logística es el mismo que si recibes 10, que si recibes 10.000. Da igual, cuesta lo mismo, pero si divides el coste entre 10 y el coste entre 10.000, ¿cuál puede ser el argumento? Hombre, es que como me decía a mí uno de los que cada voto nos cuesta más de 60 euros. 60 euros. Y, o sea, a ver, yo intento hacer todo lo posible por votar, pero es una pasta. Si tú lo pones
de acuerdo si lo pones obligatorio, y obviamente en este caso habría que, eso entraría dentro del CERA y eso es otro problema, pero si relajaras un poco los criterios, reduces los costes, ¿de acuerdo? Lo mismo, el mismo argumento se aplica en España, ¿no? En una sección censal los costes, donde participa mucha gente, marginalmente bajan. Es un asunto, ya sé que parece menor y que al final no cuenta porque el coste está ahí, ya, pero no es lo mismo pagar, no es lo mismo dividir 100 entre 5 que 100 entre 50 o 100 entre 500, ¿verdad? Entonces eso es a decir. Un par de cosas que para que veamos que no... se dice, bueno, ya, pero es que nos estás obligando y esto a los argumentos en contra, ¿no? Bueno, en primer lugar, es obligatorio y eso no es un argumento liberal. Y ahí es, bueno, eso no está tan claro, ¿no? El que no sea liberal... no, yo doy argumentos por los que sí se puede, primero hay que hacer razones por las que se hace, ¿no? Y luego no me queda muy claro por qué razones el voto voluntario es superiormente, o sea, que el hecho de que no obligar, ¿qué quiere decir, no? Es decir, pagamos impuestos y a nadie se le ocurre, bueno, si a 4 tarados se les ocurre quitar los impuestos, pero a nadie se le ocurre quitar impuestos. Entonces la democracia es un juego en el que estamos todos o todas y deberíamos estar hay que hacerlo, ¿no? O sea, creo que debería contribuir, entonces no creo que sea un argumento tan válido como se dice. Y luego hay un argumento que sí me parece más, que sí es más presente, que está más presente en la literatura, que es que disminuye la calidad del voto. Y eso sí que es cierto que sí es cierto que en los países con voto obligatorio obtenemos mucho más voto nulo. Mucho más votos, lo que os decía, mucha gente se presenta, bueno, un porcentaje más alto presenta, pues, deposita la papeleta y está vacía. Eso sí lo vemos, ¿no? Pero ahí es la cosa de cómo diferenciar qué voto es voluntario, de yo no quiero votar por nadie, usted me está obligando, yo pues, voto vacío, y qué voto es el involuntario, que es un error, ¿no? Y ahí sí que ves, por ejemplo, cuando empiezas a hacer análisis por secciones aquí también, o por distritos, que lo hacemos igual, ves, por ejemplo, que hay mucho voto error, mucho voto nulo en secciones censales, por ejemplo, en zonas en las cuales pues, el inglés no es la primera lengua o hay más inmigrantes, con lo cual nos da a pensar que es más un error que por propia voluntad, ¿no? De todas formas, hay un trabajo de una tipa muy lista, Chiara Superti, que hizo un trabajo para el País Vasco sobre el voto obligatorio, y entonces en su caso ella sí que intenta diferenciar entre voto nulo voluntario e involuntario. Y nos muestra cómo en el País Vasco, como respecto a España, sí que hay unas cifras que indican que hubo intencionalidad en un par de elecciones que obviamente respondía al contexto político del momento. Otro de los argumentos que se da para no proponer el voto obligatorio es que se vota menos informado. Bueno, honestamente yo ese argumento no lo entiendo porque no se sostiene, honestamente. O sea, esto no es una competición de ver quién es el más listo de la clase. La cuestión aquí es de que todo el mundo, todos nuestros votos cuentan uno. Y la cuestión aquí, yo creo, más en general, para uno de los argumentos que creo que a gente que está en contra del voto obligatorio le puede interesar el asunto, puede pensarlo de otra forma, si se introdujera, es en Canadá y en otros países se introduce una opción que son los NOTA, N-O-T-A, que son none of the above, ninguno de los de arriba. Entonces a ti te dan la papeleta, ¿vale? Y es verdad que en muchos países, o sea, en España tenemos papeleta para cada uno de los partidos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en otros países se da una papeleta, una sábana básicamente, ¿vale? Y tú votas por un partido determinado. Pero, por ejemplo, en la India y en Canadá tú puedes poner nota, none of the above, ¿vale? Entonces, ¿qué es la opción A, la opción B, la opción C, hasta la que quieras? Pero tú dices, sois todos unos gansos, no quiero votaros a ninguno, nota. Y ahí la cuestión es, ¿qué hacemos con esos votos? ¿Vale? Porque obviamente esa gente está votando, eso es lo importante, está expresando su frustración o su cabreo, como lo queramos llamar, eso está muy bien, pero ¿cómo traducirlo, no? En España empezó aquello en Cataluña y luego se tradujo, que es con switch, los escaños vacíos, lo traduciríamos a eso. Eso, políticamente parece muy interesante, pero ¿cuál es la implicación legal de cómo traducir eso y cómo hacer? Pero creo que es por ahí por donde se podría ir. A la gente
de repente quiero decir, si de repente tú tienes voto obligatorio y un 15% de la gente te dice ninguno, chico, esto es una información súper valiosa y creo que puedes tener un problema tienes un problema muy evidente en el caso de España a día de hoy, que tienes opciones todas, es como una heladería, ¿no? Tienes todos los sabores que quieras y si ninguno de estos sabores te convence, pues los señores de los sabores tienen un problema, ¿no? Sabemos además que, por norma general, en España y en prácticamente toda Europa, las actitudes hacia la democracia la democracia está como su juego asumido, ¿no? Excepto en casos muy minoritarios, con lo cual sí es un problema con la oferta partidista. Y sería una información relevante. Ahora, obviamente, la pregunta es si les interesaría a los partidos, y ahí yo creo eso ya sería harina de otro costal que se hizo. Y con esto, pues, creo que si lo abrimos, 10 minutos me lleva, más o menos. Perfecto. Ferran, oye, pues nada, muchas gracias con esto. Esto es justo lo que te habíamos pedido, que está un poco algo exótico para nosotros, ¿no? Que queda fuera de nuestro sistema. Y oye, tenemos los últimos 15 minutos. En principio a las 9 hay intención de que nos desconectemos de la charla. Estamos 44 personas entre YouTube y aquí en Zoom. Entonces, bueno, la gente que está a través de YouTube viéndolo, si quiere mandar alguna pregunta por escrito ahí en el chat, la recogeríamos. Y luego la gente que estamos aquí a través de Zoom, si alguien... Javi ha pedido la palabra. Sí. A ver. Eso, el sonido. Eso es. Venga, Javi, sí. Vale, bien. No, bueno, yo era por centrar un poco respecto a las postelectorales del CIS de las autonómicas en Euskadi, porque al final, si utilizamos los datos de selecciones censales, estamos mirando más el comportamiento de los entornos que de los individuos y podemos tener algún tipo de disfunción o de problema en cuanto a eso, aunque el CIS tenga el problema de que normalmente hay una tasa de 30% de no respuesta y encima con los cambios estos en 2020 en Euskadi no han preguntado sobre ingresos, pero el tema, digamos, de la influencia de la identidad nacional o igual más del grado de nacionalismo, que igual es una pregunta más adecuada para poder mirar como variable. Yo he estado, para esta charla que me comentó Sabin y demás, estuve mirando en 2020 que efectivamente el tema del mayor grado de nacionalismo, menor abstención, que era muy claro, pero para el año 2016 también estuve mirando esta postelectoral y me seguía saliendo significativo y bastante explicativo, no tanto como ser universitario o el dato concreto de ingresos, pero sí más, por ejemplo, que digamos, pues tenía por aquí apuntado, más que, por ejemplo, ser de clase, autoubicarte como de clase media baja o baja, ¿no? Entonces, y además en el caso de 2016 sí que había una oferta partidista importante en el sentido de que no ocurrieron unas bajadas de más del 50% de los votos tanto en Podemos como en PP Ciudadanos. Por lo tanto, el tema de que siga siendo significativa y explicativa, a pesar de que haya una oferta partidista que no ha bajado, no sé muy bien cómo veis que se podría explicar o si puede ser un factor especialmente relevante a la hora de explicar esta abstención. ¿Puedo contestar? Porque como persona catalana hay una forma de evitar este gap, que es tener un conflicto constitucional me va a salir una palabrota, y nosotros lo hemos cerrado. No lo recomiendo, pero lo hemos cerrado el gap. Pero creo que precisamente este hecho, ¿no? El hecho de que en Cataluña, a base de romper otras cosas, hayamos cerrado el gap de participación, al menos momentáneamente, veremos qué ocurre. Creo que pone mucho el hecho en una cosa que ha comentado Ferran por encima y que me parece relevante, y es que hay una abstención que puede ser porque realmente no les interesa el tema, porque consideran que la institución no es relevante o lo que sea, pero si fuera así, no habría forma de cerrar la brecha. Yo creo que aquí lo que hay es que hay gente a la que le da pereza
le parece que hay una elección que no es suficientemente competitiva, que creo que es una cosa que puede ser que pase un poco en el País Vasco, o que no tiene ninguna opción decente, que creo que también pasa bastante en Cataluña, y por lo tanto no se movilizan a votar, pero no porque no tuvieran una preferencia, no porque si no consigues que vayan a la urna porque les obligas a votar, no voten, sino porque les da pereza. Y aquí se dice mucho, ¿no? Se habla mucho de que, claro, es que esta gente no sabrá qué votar. Y no tenemos ninguna evidencia de que sí sea y que lo que no esté pasando no sea precisamente que hay una concepción según la cual a ti te parece que hay una elección en la que tienes muy poco a ganar. Y eso yo creo que se debe, tanto en el caso del País Vasco como en el caso de Cataluña, a estas dos concepciones. La sensación de que está perdida la competición, de que tu opción de voto no va a ganar y por lo tanto, ¿para qué vas a ir? O la sensación de que no hay ninguna opción que te esté representando como toca en esas elecciones. Porque como decía Ferran también, puede ser que la gente considere que son menos importantes, pero es que empíricamente esto no se aguanta por ningún sitio. Las comunidades autónomas tienen muchísimas competencias muy importantes. Por lo tanto, yo creo que tiene más que ver con la percepción que se tiene de cómo va a ir la competición en las elecciones. Gracias. Braulio, no sé si sobre este factor nacional en el contexto vasco. No, me parece muy bien lo que ha dicho Berti. Como quedan 6 minutos, queda como mi voz que se escucha. Ya he hablado mucho, ¿no? Quedan 5 minutos. Sí. No quiero cortar el rollo a nadie. Sí. Venga, no sé si hay aquí dentro del grupo. Celia, creo que quería comentar algo. Venga, Celia, tú eres la palabra. Sí. Yo quería un poco apuntar porque habéis hablado mucho de la abstención, bueno, que está claro, digamos, por la injusticia social y por la diferenciación social, sobre todo en el espacio urbano, pero veo que no se ha hecho mención a la abstención activa, ¿no? A la abstención activa políticamente, que lo que intenta un poco es trascender la democracia representativa y volver al espacio de la democracia participativa, que en Cataluña, que yo sepa, tuvo en las elecciones pues un espacio importante, ¿no? Que ellos sí que hablan un poco de la farsa de esta democracia, que es una soberanía sin el pueblo, que al final llegamos a una democracia sin el pueblo. Entonces, sí que me gustaría preguntarle, sobre todo a Berta, qué trascendencia le dan o qué importancia le dan a este tipo de abstención, ¿no? Que claro, por otro lado, choca directamente con lo que decía Ferran, ¿no? Del voto obligatorio, porque esta es una posición política, es una posición activa, es una posición crítica, que está diciendo que la forma de representación de la democracia representativa no es la que tiene que ver más con las necesidades del pueblo o de las clases populares, y cómo estas clases populares se han despolitizado porque de alguna manera no hay conciencia de clase. Lo que hablábamos de llamaba Bourdieu la violencia simbólica, ¿no? Porque los medios de comunicación, sobre todo, trascienden que los intereses son iguales para todos. Lo que pasa es que unos tienen los recursos para alcanzar esos valores y otros no. Entonces, de alguna manera, es un poco también, ¿no?, con lo que yo en el día a día como trabajadora social veo, ¿no?, en las personas que vienen y que la política social la entienden como ajena a ellos, ¿no? Entonces, un poco, no sé si lo he liado mucho, pero bueno, Berta, he querido decir muchas cosas en poco tiempo. Berta, nos cambiamos los papeles y yo contesto la que es para ti. Vale. Solo un minuto, que igual no tiene que ver con lo que ha preguntado, pero los que se quejan de la democracia representativa y buscan como alternativa fórmulas de democracia directa se van a encontrar con más desigualdad en la representación de sus intereses, donde los pobres van a salir más perjudicados
todavía que la democracia representativa. Solamente eso es lo que sabemos, lo que hemos también investigado, quién participa en los mecanismos que se abren entre elección y elección, con mecanismos directos de participación que son más desiguales que las elecciones, solamente eso. Y tú, Berta, contestarle luego. Para apuntar muy rápido, aparte de esto que ha dicho Braulio, que lo suscribo al pie de la letra, yo diferenciaría mucho el voto puramente protesta, que se puede hacer igual con el voto obligatorio, porque como Ferran ha dicho, lo que te obligan es a ir a las urnas, tú luego puedes votar y decir estas instituciones son un fraude y queda el voto ahí. Quiero decir que creo que el voto protesta se puede hacer igual. Diferenciaría esto del fenómeno que, como tú decías, que es esta gente que no entiende las instituciones actuales como democráticas, pero por cómo funcionan, no por su diseño, sino por la sensación de cuando hablan, no me parece que hablen de nada que me afecte a mí directamente. Y yo creo que aquí el voto obligatorio precisamente lo que genera es un incentivo para que empecemos a hablar a esta gente. Yo siempre cuento una anécdota muy pequeña de un amigo que estaba estudiando algo parecido y me dijo, es que hay gente que llega a la conclusión que es que no le interesa la política. Y yo aquel día se me murió el ordenador en medio del doctorado y tuve que ir a comprarme un ordenador y el señor de la tienda de ordenadores me quería explicar cómo funcionaban y yo le hubiera asesinado. Y yo era el señor, uno que funcione, ¿sabes? O sea, y creo que eso en política pasa un poco, o sea, les queremos contar a la gente unas cosas muy alejadas de su forma de comprender la política y hemos dejado de comunicar de una forma que se les acerque. Vale. Gracias, Berta. Nos llegan dos preguntas de Enrique. Una para Ferran sobre la evolución histórica. ¿Esto del voto obligatorio va a menos, va a más? Rápidamente, Enrique. Han habido más países que la han abandonado, una vez la adoptaron, hay más países que la han abandonado que la han adoptado, pero por ejemplo pero el problema no es que cuando la adopten, ha habido ahora un caso, creo que ha sido en Bulgaria, en un país europeo que la ha adoptado, pero no lo hace. Una de las cuestiones con el voto obligatorio no es tener voto obligatorio, sino que el voto obligatorio se implemente. ¿De acuerdo? O sea, México tiene voto obligatorio, Brasil tiene voto obligatorio, por ejemplo, pero no necesariamente se penaliza si no lo haces. Entonces, no vale solo con pasar la ley, sino que hay que aplicar la ley, básicamente, ¿no? Entonces, aquí en Australia, si no votas, te cae una multa, punto. Puedes recurrirla y tal, pero te va a costar un poco de tiempo. Y hay países que la han abandonado, sí, dije, Holanda en el 71, Chile lo dejó en 2015 también, y ahora estaban repensando si volvían a instaurarlo porque ha sido un auténtico desastre en las últimas elecciones, porque hay problemas de registro, de cómo te registra como votante en Chile, pero luego la caída ha sido brutal. Y de nuevo, volviendo al punto de Chile, Chile con voto obligatorio también eligió a gobiernos conservadores. Entonces, de nuevo, no es progresista, no es conservador, cada uno puede pensar lo que quiera, pero aquí la cuestión es de quién juega y quién no juega. Ferran, sobre el voto obligatorio tenemos otra. ¿Cuánta multa te pone en Australia por no ir a votar? $136 australianos y varía de función, que viene a ser 90. Espérate, $136, son unos 85 euros. Claro, y aquí viene el asunto de a quién le multas y de nuevo lo que os contaba, hay gente que se queda fuera. También varía si la elección es federal o no federal, pero ahora básicamente los estados pueden instaurar sus propias penas, sus propias multas, pero intentan ahora ecualizarlo al nivel federal para que no haya lío. Vale, conforme. Vale. Entendido. Cerramos con dos preguntas, otra de Enrique que nos plantea sobre la digitalización. ¿Qué os parece, qué opciones da el voto digital, electrónico? Bueno, pues no sé, sobre esto de la modernidad en la informática, qué oportunidades o qué reflexión sobre esto. Yo solo una reflexión, y es que el problema de la digitalización es que seguimos teniendo una brecha digital muy grande. Y sin cerrar esa brecha, lo que hace la digitalización es facilitarla para algunos y hacerla muy difícil para otros. Y por lo tanto, hasta que no se cierre la brecha, es que ni me la plantearía como alternativa por ningún lado. Entendido. Yo, si puedo saltar a eso, yo no sería alternativa, sino uno, como mucho, sería complemento. Quiero decir, por ejemplo, los españoles o mucha gente, ahora que cada vez hay más migrantes, ¿cuánta gente vive fuera que podría ahorrarle un dineral a todos los gobiernos?
desde una perspectiva económica, pero hay asuntos de seguridad, sin descartar el asunto de voto físico. Y luego el otro asunto es que a lo mejor podríamos pensar medidas más algo alternativas, como es verdad que nosotros votamos los domingos normalmente, pero una de las cuestiones, si quieres imponer el voto obligatorio, por ejemplo, es que no puedes hacer que la gente solo vote en el domingo, porque hay gente que el domingo, ¿qué les pasa? Bueno, pues que trabajan, ¿sabes? Entonces que tienes que flexibilizar, ¿verdad? Por un lado puedes exigir, pero tienes que poner facilidades para que la gente, pues no sé, puedas votar durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, o que sea votar más fácil por correo, por ejemplo. Entendido. Oye, y cerramos con una pregunta de Beñat Zaldúa, que hace una referencia a las campañas puerta a puerta, el valor que eso tiene. Lo has mencionado tú, Ferran, habéis dicho que había alguna experiencia en Barcelona, si queréis hacer alguna mención sobre si eso podría funcionar, importar esos métodos. A ver, yo aquí creo que, de nuevo, si no, o sea, han habido pruebas, pero los testeos o las contrastes no han sido rigurosos. Yo digo que han habido pruebas en Barcelona porque yo fui uno de los que la hizo en su momento, estoy hablando en el 99, o sea, era como dicen en México, era un escuincle, ¿no? Era mucho más jovencito y tal. Pero sé que lo hicimos porque estaba ahí, no, 2005, 2007, perdón. En cualquier caso, si no lo pruebas, no lo sabes. Y esa es la cuestión, que es por lo que decía, no hay garantía de éxito en ninguna prueba que se instaure. Lo que haya funcionado en muchos países no significa que vaya a funcionar. Pero el riesgo es si tienes... O sea, por eso quiero decir que algunas de las pruebas pueden ser piloto y con intentar minimizando costes tanto humanos como financieros como de tiempo, ¿no? Pero si puedes intentar hacerlo en 3-4 secciones censales y luego comparar qué ha sucedido, chico, pues, ¿sabes? O sea, que creo que esa es la prueba. Y obviamente, de nuevo, son distintas zonas y hay que ser consciente de eso. Pero pues una cosa muy simple, ¿no? No envíes... Yo me acuerdo una vez viviendo en México que fui a hacer una entrevista a una señora y empecé a hablar. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues que le sacaba que yo era extranjero, hablaba súper rápido, porque no sé si te das cuenta, hablo muy rápido y hablaba con la gente. La mujer me decía todo que sí, digo, esta señora no... Y claro, no era la señora, el problema no era la señora, el problema era yo, que era un entrevistador que le venía, le sacaba, intimidándola, básicamente le sacaba una cabeza, hablaba súper rápido, extranjero y tal. ¿Qué hicimos? Pues hablé con una de mis estudiantes, envié a mis estudiantes a hacer las pruebas y, ostras, que pues sí, la gente respondía a la encuesta, ¿sabes? O sea, que es ese tipo de cosas que parecen menores, pero sí que hay que tener en cuenta. No puedes enviar en según qué zonas a según quién, y bueno, pues siendo consciente de esas cosas, por probar, yo lo que digo es, si no probamos, no sabemos. Es una perspectiva un poco de ciencias sociales últimamente. Beñat, no descartamos probarlo desde Subiaquera. O sea, que si tienes interés, ponte en contacto con la asociación, que no descartamos probarlo nosotros. Con todo esto, salvo que quisierais añadir alguna cosa, Berta, Braulio, Ferran, si quisierais esto. Yo que pierdo el último tranvía y Urkullu, hoy todavía estamos en toque de queda. Y no llego. Oye, ha sido un lujo, oye, muchas gracias, la verdad es que oye, ha sido muy interesante y bueno, pues nada, lo dicho, a la gente que tenga interés en este tema es que se ponga en contacto con la asociación porque no descartamos seguir meneando este tema también desde el activismo social no partidista. Y bueno, pues oye, eskerrik asko, on diren 50 piko pertsonei, eta bueno, eta hurrengo arte. O sea, que, eskerrik asko bai. Zuri bai.